Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Leo Corazón. He estado ausente porque no me encontraba bien, sinceramente. Pero bueno, aquí estamos de vuelta, cariño. Richard, ¿y por qué no enseñas la cara? Porque mi cara está hecho un cuadro, cariño. Es esto, ¿vale, Leo? Corazón, no quiero espantarte, mi querido Leo, ¿vale? He perdido colágeno, mi leoncito, pero la otra semana seguro que voy a estar mucho mejor, ¿vale? Si Dios quiere, mi leoncito. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Y suscríbete, mi querido Leo. Muy bien. Antes de empezar, Leo, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco tibetano. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, mi querido leoncito. ¿Sabes qué he sentido con el cuenco tibetano, Leo? Me dicen, cuidado con los impulsos, Leo. No sé por qué siento, Leo, que estás yendo a 1000 por hora, o a lo mejor de repente quieres ir a 1000 por hora. Cuando te dicen cuidado con tus impulsos también, vamos a suponer que a lo mejor tienes una propuesta y tú automáticamente dices sí, no. Tienes que pensar, tienes que reflexionar, tienes que meditar, cariño, ¿vale? O de repente, yo qué sé, cariño, si alguien te hace lo que es una propuesta para salir a algún lugar, también tienes que contenerte un poco, mi leoncito. Pero sobre todo, Leo, en las propuestas. Nos vamos a centrar en las propuestas. Vamos a suponer que tú quieres firmar un documento, un trámite legal. Asesórate, Leo. Asesórate, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú de repente actúas por impulso, puede ser que las cosas no terminen bien, Leo. No terminen bien. O tú de repente quieres hacer un cambio también lo que es en tu vida. Quizás porque has tenido lo que es una riña, una discusión, o porque simplemente me dices, Richard, ya estoy cansado. Perfecto. Si ya no estás bien lo que es en una situación, lo recomendable es buscar una zona segura, ¿no? Pero siempre hay que tener lo que es un plan B, un plan C, un plan D, un plan F, cariño. Porque tú no vas a agarrar en estos momentos, te vas a lanzar prácticamente a la piscina cuando no hay agua, Leo. Cuando no hay agua, puedes salir perjudicado o perjudicada tú en estos momentos. Yo sé, mi leoncito, a mí también me gusta actuar por impulso, pero yo siempre tengo un plan B. Hasta un plan C, que si no funciona esto, cariño, pues entonces me agarro lo que es al plan B. Si no funciona el plan B, me agarro al plan C. ¿Vale? Entonces ahí me lanzo, pero tienes que ir con cuidado, mi leoncito. Te noto, ya que tu energía es fuego, Leo, te noto como que estás en plan, yo qué sé, cariño, en plan devorador, en plan devoradora. Te lo quieres comer todo en un día, Leo, todo en un día. Quieres hacer todo en un día. Recuerda que también el cuerpo no es una máquina. Si tú no lo dejas descansar, si tú no lo dejas reposar, Leo, al final colapsa. Entonces, paso a paso, mi leoncito. Vamos a ver, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. O a lo mejor de repente también está relacionado con los impulsos de los sentimientos. Has conocido a un Kevin o a la Lupe, cariño, y pues ya te quieres casar con él o con ella. La carta de la emperatriz, mi querido Leo. En este momento, Leo, como tiene lo que es la carta de la emperatriz, es una carta de brillo, es una carta de sensualidad, es una carta en la cual tú pues vas a caer bien a todo el mundo, pero tampoco abuses, Leo.
porque ya te está diciendo el cuenco tibetano, ten cuidado con tus impulsos. Vamos a suponer, Leo, que tú en este momento, pues, yo qué sé, cariño, eres la reina del mambo. Tienes a Pepe Lucho, tienes al Kevin, tienes al Brian, cariño, ¿vale? Y me dice Richard, no sé por quién escoger, pero hasta que pienso, Richard, mejor estoy con los tres. Entonces, ten cuidado, Leo, ten cuidado. ¿Por qué? Porque la carta de la emperatriz es una carta que en este momento, pues, se siente la última chupadita de mango. Siento decirte esto, ¿vale? Siento decirte esto. Pero por otra parte también, Leo, si a lo mejor tú me dices, Richard, no tiene que ver nada con la relación. Lo que pasa, Richard, que me siento seguro, me siento segura. Pues entonces ahí sí es bueno, sí es bueno. Porque la carta de la emperatriz también es una carta de seguridad. Muchos de vosotros, Leo, en estos momentos están lo que es en una fase de seguridad. ¿Vale? Y eso me encanta. Vamos a sacar lo que es más signos. Vamos a ver. Virgo, Capricornio, Piscis, Libra. Cierras con otra vez Capricornio. Uno más. A ver. Aries. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. ¿Vale, corazón? Solamente. Te dejo la carta guía. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales. A ver, mi leoncito. La letra T. La letra G, la letra U, la letra Q y la letra R. Muy bien. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver un mensaje del arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver qué me dice, corazón. Prosperidad. Esto me encanta. Se encuentra en una fase de abundancia. Todo lo que toca se transforma en oro. Es un periodo propicio para fundar una empresa o desarrollar un nuevo proyecto creativo. No se limite. Atrévese a creer en nuevas posibilidades. Entonces aquí sí lo relacionamos a la emperatriz, cariño. Si en estos momentos tú me dices, Richard, quiero hacer algo nuevo, Richard. Por eso que estoy así intenso, intensa, impulsivo, impulsiva. ¿Tú crees que esto funcione? Va a funcionar, Leo. Va a funcionar. Si muchos de vosotros están pensando en proyectos, en sueño, va a funcionar, ¿vale, cariño? Pero siempre con tu plan B, ¿vale, corazón? Va a funcionar. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Para mi querido Leo. Que Dios y el universo me ayude. A ver, corazón. Vamos a ver qué me dice. Tenemos lo que es la carta del 2 de bastos. El deseo, Leo. El deseo, cariño. El deseo te puede llevar inclusive a hacer locuras, mi leoncito. Porque si te das cuenta, la carta del 2 de bastos, aquí hay una mujer muy hermosa. Puede ser también un hombre, ¿vale? Pero en sus manos tiene lo que es una calavera, cariño. Entonces, por querer lograr tus propósitos, tú estás dispuesta de vender, cariño, tu pureza al diablo prácticamente. Entonces, mi leoncito, te vuelve a recordar con la carta del 2 de bastos, tienes que frenarte un poco. Frénate un poco, ¿vale, Leo? No digo que sea malo, porque a lo mejor me dice, Richard, tengo energía por mi proyecto, pero ve con cautela. Ve con cautela. Por otra parte, también, mi querido leoncito, como carta guía, carta consejo, tampoco podemos dejar de largo el mensaje que tiene. Puede ser, mi querido Leo, que hay un grupo de ustedes que a lo mejor está teniendo sueños reveladores, pesadillas especialmente, ¿vale? Si tú de repente estás teniendo algún tipo de pesadilla y no entiendes por qué estás constantemente teniendo ese mismo sueño, yo te recomiendo que entres lo que es en internet y busca interpretación de los sueños. Todos los elementos, cariño, tiene lo que es un mensaje. Todos los elementos, ¿vale, mi leoncito? ¿Por qué te digo esto, Leo? Porque aquí tenemos lo que es una mujer con una calavera en sus manos, cariño. Te están tratando de entregar un mensaje. Te están tratando de advertir de algo, Leo. Te están tratando, ¿vale? Entonces, es importante, mi querido leoncito, cariño, que hagas caso de tus sueños. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 7 de pentáculos, la carta del 8 de bastos, la carta también de la reina de pentáculos. Hay una persona, Leo, que se siente herido
o herida por ti, ¿vale? Y tú lo sabes. ¿Por qué? Si tú te das cuenta, mi leoncito, aquí esta mujer, que es muy atractiva, muy atractivo, que representa lo que es, tú has visto la película del cisne negro, muy chulo, una mujer que se va transformando en un cisne, con sus garras, cariño, se está haciendo daño. Entonces, este personaje, cariño, siente que prácticamente tú eres culpable de sus heridas, de su tristeza, de su tormento. Y tú dices, Richard, pero yo no hago nada porque tú lo estás observando. Es él o es ella que se hace un problema. ¿Sabes por qué, Leo? Porque a lo mejor de repente esta persona puede ser muy celoso, muy celosa, o es una persona que no le gusta perder. Pero es cierto, cariño, que posiblemente lo que tú has hecho no es tan impactante para que se lo tome tan a pecho, pero ellos están sufriendo, Leo, porque se hacen daño, ¿vale? Ellos mismos se hacen daño, corazón. Tenemos aquí lo que es la carta de la Reina de Pentáculos. Muchos de vosotros, mi querido Leo, posiblemente quieres ignorar esta situación o simplemente dar la espalda, como diciendo, mira, yo no voy a continuar con sus juegos, con sus chantajes. Y tenemos aquí lo que es la carta del 4 de espadas. Pero sin embargo, mi querido Leo, a pesar de tu dureza, a pesar de tu energía, tú estás esperando que esta persona te llame, se ponga en contacto contigo. Entonces, mi querido Leo, en el tema del amor, está resultando algo tóxica o algo tóxico, ¿vale? Es como que yo creo que es más tu orgullo, es más tu ego, Leo. Si quiere que me llame, si quiere que me busque, yo simplemente no he hecho nada, yo no le voy a hacer caso. Pero luego, cariño, aquí veo un sufrimiento. La carta del 4 de espadas, cariño. ¿Por qué no me llama? ¿Por qué no se comunica? ¿Será que ahora simplemente se acabó todo? Porque mira, este personaje está como Dios lo trajo al mundo. Se siente indefenso, se siente indefensa, cariño. Y aquí todo se cae. ¿Ves? Su mundo se cae, se desvanece, mi leoncito. Entonces, Leo, es como que tú prácticamente das un poco de cal y un poco de arena, Leo. Estás en una relación algo tóxico, algo conflictivo. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio, mi querido leoncito. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, Leo. Respuesta en el tarot egipcio. Es como que quieres mandar a pelar espárrago a una persona, sacarlo de tu vida, pero por otra parte lo extrañas. Entonces, cariño, estás algo tóxica, algo tóxico. A ver, vamos a ver. Lo vamos a hacer en dos partes, ¿vale? Muy poco espacio tengo. Opción 1, opción 2. Ahora, 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la justicia es un sí, puede ser que estás lidiando con un Libra. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del ermitaño es un no, puede ser que estás lidiando con un Virgo, mi querido Leo, ¿vale? Yo lo que siento, mi querido Leo, siento que muchos de vosotros posiblemente te cuesta perdonar una situación o posiblemente, cariño, estás separado, separada de una persona, a pesar que no hay contacto, porque tú no quieres, Leo, tú extrañas a ese hombre o a esa mujer. Tú lo extrañas, ¿vale? O de repente si esa persona te ha hecho un daño, tú extrañas a esa persona, pero no lo quieres reconocer y eso se respeta. Eso se respeta, ¿vale? En tu soledad, de repente en tu momento íntimo, tú lo extrañas a esa persona, mi querido leoncito. Vamos a continuar, Leo. Vamos a ver qué más me dicen, ¿vale? Voy a sacarte lo que es un mensaje, cariño, del tarot Z, un consejo. ¿Qué te quiere decir, Leo? Esta carta que ha salido. La carta del 5 de oros, cariño, 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 cariño. Me dice, muchos de vosotros, mi querido Leo, se sienten como un poco solos, como un poco solas, cariño. Muchos de vosotros sienten como que alguien no te entiende, como que alguien no te comprende, Leo. Siento esto, ¿vale? Es como que también los demás solamente te juzgan, te juzgan, te juzgan, o no te comprenden. O de repente tú, cariño, has tomado lo que es una decisión o has hecho algo y en este momento, pues, no sabes cómo justificarte. Yo le he puesto 2 franjas
porque hay imágenes que YouTube no permite. Entonces, le he puesto 2 franjas. Pero tú en este momento, Leo, te sientes como avergonzado o avergonzada por una situación, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. A lo mejor me dice Richard, no es que yo me sienta avergonzado o avergonzada, simplemente que hay muchas personas que lo único que hacen es juzgarme o no me entienden. Y tú te sientes en estos momentos como solo o sola en la batalla, mi querido leoncito. Entonces lo que te dice, cariño, asume las responsabilidades, da cara a la situación y tienes que salir con la frente en alta, ¿vale? Lo hecho está hecho. Si tú de repente has cometido algún tipo de error, cariño, pues ya está. Es sabio reconocer, Leo, que tú has cometido un error y sacar lo que es un aprendizaje y buscar lo que es una solución. Busca soluciones, mi querido Leo. Bendiciones. Vamos a ver, cariño, las características. Leo, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Que Dios y el universo me ayude. La carta de la sota de bastos. Para muchos de vosotros posiblemente estás lidiando con personas de elemento fuego. Sagitario, Leo, Aries. Esta persona puede ser que se viste con ropa deportiva o ropa de repente muy urbano, vamos a ponerlo. Cabello largo, negro, puede ser que inclusive tenga un poco de rayitos también, o tenga canas. Es una persona que vive en un lugar donde el terreno es un poco árido, o no llueve mucho también. Puede ser costa o una isla. Es un personaje, cariño, con la cual de repente vosotros han empezado algo nuevo, o van a empezar algo nuevo. Vamos a ver. Piel blanca, piel trigueña. La carta del 6 de espadas. Existe una persona de elemento aire que quiere volver a tu vida o que posiblemente vuelve lo que es a tu vida. Piel blanca, cabello negro, cariño. Para muchos de vosotros también hay un recuerdo de una persona que está en la distancia. Inclusive de repente puede ser que le separe continentes o fronteras, cariño. Vamos a ver uno más. La carta del as de espadas. Siento, mi querido Leo, que posiblemente tú no te hablas o de repente estás un poco resentido o resentida con una persona que puede ser de elemento aire, pero también puede ser cualquier otro elemento. Piel blanca o piel trigueña. Es una persona muy orgullosa, no reconoce sus errores. A lo mejor vosotros, cariño, han convivido juntos o han trabajado juntos. Es una persona muy inteligente, es una persona que está planificando algo y posiblemente esto puede ser en tu contra, cariño. Espero que te haya gustado esta lectura, mi querido leoncito. Te quiero mucho, ¿vale? Todo va a ir bien, Leo, pero también tú tienes que tener plan A, plan B, plan C. Y también, cariño, cuidado con los impulsos, ¿vale? Es esto, corazón. Es de sabio reconocer nuestros errores. Te quiero, Leo. Hasta la vista y sé feliz.